Las películas de guerra histórica no son exactamente lo que uno llamaría poco común, tendemos a obtener al menos una por año. Lo que sí es poco común es conseguir una película ambientada en la Primera Guerra Mundial. Se estrenan muchas películas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial e incluso algunas en torno a Vietnam y la Guerra del Golfo. Pero la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, sí, no tenemos muchas de esas, así que cuando se anunció 1917 llamó la atención de mucha gente, y cuando la película tuvo su estreno limitado a finales de 2019, las pocas personas que pudieron ver la película tenían solo cosas fantásticas que decir sobre la película. Y ahora que la película tiene un lanzamiento mucho más amplio, mucha más gente ha podido verla, y podrían haberla visto sin comprenderlo todo, o sin haber visto algunos detalles, especialmente teniendo en cuenta que el público en general podría no estar tan familiarizado en este entorno histórico como algunos otros. Pero no temas, querido espectador, aquí en De Película estamos listos para echar un vistazo a algunas cosas que quizás no sabías sobre 1917, así que siéntate, relájate y vamos a verlo. Por cierto, habrá spoilers en este video, así que estás advertido. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. Comencemos por el lado de detrás de escena antes de saltar a los elementos históricos en este video. Uno de los aspectos más singulares de 1917 tiene que ser la forma en que se filma la película. La película se presenta en gran parte en tiempo real como una toma continua, aunque se corta cuando Lance Corporal Schofield queda inconsciente después de un desafortunado encuentro con un francotirador alemán. Y realmente es impresionante, incluso cuando te das cuenta de que todo no es lo que parece. Y sí, todo el aspecto de una sola toma es falso. Y es comprensible. Imagina la logística de filmar una película dramática de guerra de más de 2 horas de duración con complejos efectos especiales y movimientos de cámara para que un actor cambie la línea y se tenga que volver al principio. Sí, eso sería un poco ridículo y muy agotador para todo el que esté involucrado. Pero la película contiene una gran cantidad de diferentes cortes ocultos, y si eres un espectador con ojos de águila puedes detectarlos con facilidad. Como regla general, la mejor forma para ocultar un corte tiende a ser cada vez que algo corta el marco. Serían muchos cortes de marcos en cierto sentido, pero se entiende. Mira, por ejemplo, esta escena de la película de 2006, Niños del Hombre, que hizo un buen trabajo con eso de una sola toma. Sin embargo, los movimientos de la cámara son demasiado imposibles para lograr de una manera realista con cosas como el techo del auto que limitaría la continuidad de algunos movimientos. Cada vez que el marco de la puerta corta la toma, podrían usarlo como un punto para componer digitalmente 2 tomas separadas juntas. Y 1917 hace esto también, y es muy notable durante la secuencia de las trincheras alemanas abandonadas. Sin embargo, en realidad no importa mucho, ya que todo se ve increíble. Tal vez tener un poco de información sobre cómo lograron este aspecto solo te dará más aprecio por ello. Y sinceramente, si eres el tipo de persona que pasa mucho tiempo prestando atención al equipo detrás de cámara, probablemente entenderías por qué la película se ve tan bien. Esto se debe a que la cinematografía de la película fue realizada por el famoso director de fotografía Roger Deakins. ¿No has oído hablar de él? Eso es ciertamente posible, pero es probable que hayas visto algunos de sus trabajos en el pasado. La carrera de Deakins como director de fotografía comenzó en 1975 en un cortometraje documental llamado Mother's Own, y desde allí rápidamente se hizo un respetado director de fotografía. Deakins es probablemente mejor conocido por su trabajo con los hermanos Coen, con quienes trabajó en películas como El Gran Lebowski, Fargo, Un Hombre Serio y Salve César. Pero su carrera es bastante más grande que su trabajo con los hermanos Coen. Fue director de fotografía en Sueños de Libertad. Ganó un Oscar por su trabajo en Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve y ha tenido una larga relación de trabajo con el director Sam Mendes, sirviendo como director de fotografía en Jarhead de 2005 y en la 23ª película de James Bond, Skyfall, antes de unirse a él una vez más para 1917. Así que, si alguien pudiera lograr el aspecto único de 1917, definitivamente sería Deakins, y ciertamente lo logró. Al final de la película, Schofield finalmente cumplió su promesa al cabo Lance Blake al encontrar a su hermano entre los hombres del 2º batallón. Y para sorpresa de muchos espectadores, el papel fue interpretado por el propio Robb Stark. Richard Madden fue quizás el más inesperado cameo de la cantidad sorprendente de celebridades en la película, pero Madden no era en realidad el único del elenco de Game of Thrones. Puede que no lo hayas notado, pero el más joven Blake también estaba en la exitosa serie de HBO, donde interpretó bien al joven Tommen Baratheon. Ya sabes, uno de los hijos de Cersei y Jaime Lannister, específicamente el que salió a caminar por una ventana después de la explosión del Sept of Baelor.
Era un poco más joven en ese momento y significativamente menos cubierto de barro y mugre, así que si no te das cuenta no te culparemos. Aunque es un poco difícil ver a Robb Stark interpretando al hermano de un Lannister, eso es algo que los fanáticos de Game of Thrones probablemente no esperaron. 1917 cuenta una historia que podría haber ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, pero en sí misma no se basa en ningún evento específico, así que no. No había un cabo Lance Will Schofield que corriera solo por las líneas enemigas para entregar un mensaje al segundo batallón, salvando la vida de miles de hombres, pero eventos como este pudieron haber ocurrido. El director Sam Mendes basó la historia de 1917 en historias que le contó su abuelo, el autor Alfred Mendes, quien era veterano de la Primera Guerra Mundial. Específicamente, las historias sobre hombres que tienen que llevar mensajes a mano a través de áreas increíblemente peligrosas. Durante la Gran Guerra, la comunicación entre las fuerzas a menudo se realizaba a través de telégrafos y una forma rudimentaria de teléfonos. Sin embargo, estas dos formas de comunicación tenían dos desventajas importantes. Primero, lo fácil que era ser interceptado, ya que las fuerzas enemigas solo necesitaban unirse a las señales para recibir los mensajes. Y también era increíblemente fácil interrumpir esas líneas de comunicación, a veces simplemente cortando un solo cable. Así que, ¿cómo lidiaron con tales situaciones? Simple, entregando mensajes a mano. Los mensajeros a menudo tenían la tarea de viajar solos o en pequeños grupos a través de distancias cortas para entregar cartas, y a menudo eran los miembros más pequeños físicamente de cualquier unidad, principalmente debido a que son un poco más rápidos y, admitámoslo, probablemente un poco más difícil de disparar que a los chicos más grandes. Por lo tanto, es muy posible que los eventos exactos de 1917 no tuvieron lugar, pero algo muy similar podría haber sucedido muy fácilmente. Ah, por cierto, aquí vamos a la parte histórica del video, así que preparémonos para aprender un poco. La Primera Guerra Mundial fue un momento interesante en lo que respecta a la guerra. La tecnología había vuelto obsoletas las reglas clásicas de la guerra, ya que nos habíamos alejado mucho de los días de los mosquetes y los cañones, por lo que un grupo de soldados que se alineaban y se turnaban para dispararse unos a otros como en la guerra civil no tendrían mucha ventaja delante de los tanques, armas de fuego y aviones. Así que se desarrollaron estrategias basadas en trincheras que condujeron al tipo de guerra que vemos en 1917. En la película hay mucha jerga en torno a estas trincheras. Dugouts, subir trincheras, líneas de artillería, parapetos. Hubo muchos términos que no se definieron de ninguna manera, así que veamos un par de estos. Los dugouts eran, como te imaginarás si estás familiarizado con el béisbol, agujeros hechos entre las paredes de una zanja, a menudo reforzados con vigas de madera y cubiertos con láminas de hierro corrugado. Estos dugouts sirvieron como lugar para reuniones o para que los soldados durmieran sin tener que preocuparse por la lluvia. Las líneas de artillería son, como era de esperar, donde se encontraba la artillería. Esta área específica estaba detrás de las trincheras principales, muy lejos porque los sonidos de estas armas eran ensordecedores. Ahora, si estabas prestando atención, pudiste haber notado que algunas de estas trincheras en realidad estaban etiquetadas con lo que parecían ser carteles de calles. Estas calles estaban allí por una razón muy simple. Estos sistemas de zanja se componían no de docenas, sino de cientos de trincheras individuales, a menudo múltiplos del mismo tipo. Así que estos letreros de la calle se usaron para denotar trincheras específicas, al igual que las calles. Una idea bastante simple, pero inteligente de todos modos. El incitante incidente de la película es el hecho de que el ejército alemán aparentemente se ha retirado. Si bien a algunos les parece que las fuerzas aliadas los tenían contra las cuerdas y estaban retrocediendo para minimizar las pérdidas, la verdad era que, de hecho, era una retirada estratégica, destinada a tratar de atrapar a los aliados mientras salían al ataque. Esto es algo que realmente sucedió en la primavera de 1917. El ejército alemán lanzó la operación Alberich, donde recurrieron a la línea Hindenburg, que era un sistema de trincheras mucho más fortificado. Hicieron esto principalmente para intentar consolidar fuerzas, y funcionó bastante bien, ya que las fuerzas aliadas no terminaron de romper esa línea hasta septiembre de 1918. Cuando retrocedieron en la película, Blake y Schofield descubrieron las trincheras abandonadas y terminaron accidentalmente en una de las trampas explosivas que los alemanes habían dejado. Esto también es algo que realmente sucedió. Cuando se retiraron, el ejército alemán estaba seguro de que los aliados los seguirían, por lo que dejaron algunas sorpresas bastante desafortunadas a su paso, incluyendo explosivos como vimos en la película. También destruyeron puentes, establecieron nidos de francotiradores y se llevaron el ganado. Cosas muy brutales. Los espectadores casuales de 1917 podrían sorprenderse en un par de puntos en la película al ver personas de color entre las fuerzas británicas, ya que las personas generalmente no hablan de su inclusión en las fuerzas armadas en ese momento. Una de esas partes de la historia que deberían enseñarse y sin embargo aquí estamos.
Más de 1.300.000 soldados hindúes sirvieron durante la Primera Guerra Mundial, y no es un número insignificante. Las fuerzas hindúes sirvieron junto con el ejército británico, en gran parte debido a que el gobierno británico prometió que el servicio podría conducir a la independencia de la India. Alerta de spoiler, eso no sucedió. Cerca de 75.000 soldados hindúes perdieron la vida luchando en Europa, y muchos más resultaron heridos, y ciertamente desempeñaron un papel muy importante, ya que los soldados hindúes incluso lucharon en los primeros días de la guerra, reemplazando a los británicos mientras aún reclutaban y entrenaban a sus propias fuerzas. Fueron las fuerzas hindúes las que ayudaron a detener a los alemanes en Ypres, lucharon en Neuchâtel y decenas de ellos pasaron valientemente a Galípoli, y sin embargo casi nadie habla de su contribución a la guerra. Así como tampoco hablan de los 120.000 soldados africanos de Gambia, Gold Coast, Nigeria, Sierra Leona y el Caribe, que también lucharon en las trincheras. Esto realmente fue un conflicto global. En la película, todo el punto del viaje que Blake y Schofield se propusieron seguir era llegar al segundo batallón, que en ese momento estaba ubicado en el bosque al otro lado del pueblo francés, Écosse-Saint-Maine. Este es un lugar real de Francia, como era de esperar. Écosse-Saint-Maine se encuentra en una de las regiones del norte de Francia y tiene una población bastante pequeña. La ciudad fue capturada por los Devons 8 y 9 a principios de abril de 1917, para luego ser perdida al año siguiente por las fuerzas alemanas. La pelea que vimos en la película fue bastante precisa a lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Los puntos de interés en la ciudad incluyen la iglesia que vimos en la película y el cementerio de la Primera Guerra Mundial. El cementerio contiene 151 tumbas de esa guerra, incluidas 8 que pertenecen a soldados que nunca han sido identificados. ¡Qué lamentable! Así que, si alguna vez estás de vacaciones en el norte de Francia, puede ser un lugar bastante bueno para visitar. Durante la secuencia en Ecosse, Schofield se encuentra con una mujer civil que se esconde en un edificio de soldados alemanes, mientras intenta cuidar a un bebé que encontró durante el ataque a la aldea. Ella se encarga de la herida de la cabeza de Schofield, ejerciendo presión sobre ella, antes de que él les dé todas sus provisiones y un poco de leche que adquirió anteriormente. Ahora, al ver esto, es posible que te preguntes exactamente qué papel desempeñaron los civiles durante la guerra. Bueno, como puedes imaginar, muchos civiles terminaron atrapados en el fuego cruzado entre las fuerzas aliadas y alemanas. Millones se vieron obligados a convertirse en refugiados, dejando atrás sus hogares sin saber si alguna vez podrían regresar. Sin embargo, muchos más también se vieron obligados a intentar refugiarse, ocultándose del conflicto lo mejor que pudieron. Los civiles también participaron en la acción militar, con muchos voluntarios como conductores de ambulancias, enfermeras e incluso cocineros, ayudando de cualquier manera que pudieran. Así que Schofield se encuentra con un civil que voluntariamente lo ayuda y trata de salvarlo del peligro. Tiene bastante sentido y no es solo algo inventado para la película para que podamos tener un momento de inactividad en la intensa y estresante película. Hablemos sobre el día en el que se desarrolla la película, específicamente el 6 de abril de 1917. Ahora, para algunas personas que no están muy familiarizadas con ese periodo en la historia, esto podría parecer un día cualquiera, y para la gente de las trincheras se sintió como un día cualquiera para la mayoría de ellos. Sin embargo, este día tiene un significado histórico bastante importante, al menos para una parte de la audiencia. El 6 de abril de 1917 fue el día en que los Estados Unidos de América entraron oficialmente en la refriega declarando la guerra a Alemania. Verán, hasta este punto durante el conflicto Estados Unidos se había mantenido neutral, al menos en papel. Decimos en papel porque la verdad del asunto era que habían estado suministrando materia prima e incluso dinero en efectivo a las fuerzas aliadas durante bastante tiempo, por lo que definitivamente formaban parte de ello, de alguna manera. Sin embargo, después de casi un año de intentar involucrar al país, el presidente Woodrow Wilson finalmente pudo convencer al Congreso de declarar la guerra al pedirles una guerra para poner fin a todas las guerras. Lo que quiero decir en retrospectiva, eso no fue tan bueno, pero luego entiendes por qué piensan de esa manera. Pero ¿cómo afecta este gran evento a la trama de 1917? No lo hace, en lo más mínimo. Verán, si bien esto históricamente es un gran problema, para los que estaban en las trincheras ese día, un anuncio tan grande hubiera sido bueno, pero no exactamente algo tan sorprendente. Todos tenían cosas de qué preocuparse, como todo el ejército alemán en la tierra de nadie. Por lo que es apropiado que la película no mencione este hecho, ya que Schofield tenía una misión y tenía que concentrarse. Y eso fue todo. ¿Ya has visto 1917? ¿Qué piensas de la película? ¿Debería ganarse todos los premios? Háganos saber en los comentarios y asegúrate de suscribirte a The Película para obtener más contenido increíble como este. Gracias por ver y espero verte en el cine.